ante el uso de la tilde en el castellano. Vamos a ver que en esta lengua se necesita la tilde porque en el castellano el acento no está siempre en una misma posición, ¿no? Hay palabras que tienen el acento, ¿no?, en la última sílaba, hay otras que la tienen en la penúltima, en la trasantepenúltima, ¿correcto? Eso va a variar, última, penúltima, antepenúltima o trasantepenúltima sílaba. No es como en otras lenguas, en donde sí el acento está siempre en una misma posición. Y entonces se sabe cómo se debe pronunciar una palabra, ¿no? Como ya se sabe cómo se tiene que pronunciar una palabra, porque la mayor fuerza de voz siempre está en una misma posición, entonces no hay necesidad de utilizar la tilde. En cambio, en el castellano sí. Mira, yo me puedo encontrar con palabras como escribir, que llevan la mayor fuerza de voz en la última. Pero en el castellano, no todas las palabras llevan la mayor fuerza de voz en la última, como escribir. Hay otras como la palabra lapicero, que llevan la mayor fuerza de voz, ¿dónde? En la penúltima. Y hay otras como la palabra cómplice, que llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima. O como la palabra entrégaselo, que lleva la mayor fuerza de voz en la trasantepenúltima sílaba. Entonces, como pueden ver, en el castellano el acento es libre. Entonces, un motivo por el cual es necesario el uso de la tilde en nuestra lengua es porque en el castellano, repito, el acento es libre. Puede aparecer en diferentes posiciones. ¿Correcto? Muy bien. Otro punto importante que debemos recordar es que la tilde, como puedes ver, es esa rayita inclinada o vírgula que se coloca en algunas palabras. Por eso se dice que es la representación gráfica del acento. Porque el acento se percibe en el habla, ¿no? Se percibe en el habla como mayor fuerza de voz. Por ejemplo, cuando digo cómplice, cómplice, ahí, ¿dónde está el acento, la mayor fuerza de voz? En la sílaba com. Pero ¿qué sucede? La rayita que colocamos ahí, fíjate en la O, a esa rayita ya se le llama tilde. Es la, digamos, la materialización escrita ya de ese acento, ¿no? Por eso se dice que la tilde es la representación gráfica del acento. ¿Va quedando claro? Muy bien. ¿Y por qué es importante la tilde? Claro, la tilde es importante porque como me va a ayudar a precisar dónde está la mayor fuerza de voz, dónde está el acento, y ahí con eso yo puedo precisar cuál es el significado de una palabra. Por ejemplo, ahí fíjense en la diapositiva, ¿no? Como tengo ahí la palabra, esta palabra, y como la tilde está en la O, entonces yo voy a pronunciar revólver. Y eso me va a ayudar a precisar cuál es el significado de esa palabra. Revólver. Se está refiriendo a un arma de fuego. Y ya no es revolver. ¿Te das cuenta? ¿No? Me ha ayudado a precisar el significado de esa palabra. ¿Qué dice acá? Revólver y no revolver. La tilde me está ayudando a precisar el significado de esa palabra. ¿Qué leo acá? ¿Qué leo en el siguiente caso? ¿Qué estoy leyendo? Esdrújula. Hábito. Es una palabra esdrújula. Hábito. Gracias a qué? A la tilde. Como está la tilde en la A, entonces sé que es esdrújula. Hábito. Y no voy a pronunciar habito, ni voy a pronunciar habitó. Gracias aquí a la tilde. O sea que la tilde me ayuda a precisar el significado de una palabra. En la siguiente palabra, ¿cómo pronuncio? Amén. ¿Y por qué pronuncio amén y no amén? Amen a su prójimo. Entonces, por la tilde. La tilde me está diciendo que la mayor fuerza de voz está en la E. Amén. Y acá publicó. Y acá diálogo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, como vemos, la tilde cumple un rol importantísimo porque me ayuda a precisar el significado de una palabra. ¿Bien? Muy bien. Entonces ya sabemos por qué es importante la tilde. Ahora, lo que vamos a ver a continuación es la regla general de la tildación. Regla general de la tildación. Como es sabido, como hemos visto, en el castellano hay palabras que pueden llevar la mayor fuerza de voz en la última sílaba, otras en la penúltima, otras en la antepenúltima
y otras en la tras antepenúltima sílaba. Según dónde lleven la mayor fuerza de voz, estas palabras se dividen en varios grupos. ¿Cómo se llaman las que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba? Agudas. Se les llama agudas. Por ejemplo, yo digo escribir, aguda. Comer, aguda. Jugar, aguda. ¿No? Son palabras agudas. Llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Ahora, ¿qué dice la regla general? ¿Cuándo se tildarán estas palabras que son agudas? Las palabras agudas, dice la regla general, se tildan, y presta mucha atención, eso es algo que tú conoces, se tildan cuando terminan en consonantes N, S, o si termina en vocal, ¿no es así? Consonantes N, S, o si termina en vocal. Entonces, fíjate en los ejemplos. N, S o vocal. Cortés, Tomás, terminan en S, por eso llevan tilde. Razón, canción, son agudas, terminan en N y por eso se tildan. Sofá, aguda terminada en vocal y por eso también se tilda. ¿Correcto? Entonces es fácil de recordar, ¿no? Esto de la regla general. Ahora, vamos a ver que hay algunas excepciones, ¿sí? Hay algunas excepciones. Por ejemplo, una excepción que debes recordar es el caso de la palabra robots. Robots, así en plural, termina en S. Robots. Profe, pero se escribe con T y con S, ¿no? Sí, con T y con S. Robots. Profe, es aguda. Robots. Y termina en S. Sí, pero la regla dice que en ese caso, a manera de excepción, no se va a tildar. No se tilda robots. Ah, ya lo voy recordando, profe. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la palabra tic-tacs. Los tic-tacs del reloj. Profe, tic-tacs es aguda, ¿sí? Y termina en S, ¿sí? Pero termina en C, S. Tic-tacs. En C y en S. ¿Qué dice la regla? Que esa palabra tampoco se tilda. Es aguda, termina en S, pero no se va a tildar. Ni robots, ni tic-tacs. Son excepciones a la regla. ¿Va quedando claro? Muy bien, muy bien. Luego, tenemos a las palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Ah, y existen en un número bastante grande, ¿no? Las palabras graves o llanas. La mayoría de palabras de nuestra lengua son graves o llanas. La mayoría son graves o llanas. Sí. ¿Y qué dice la regla para las graves o llanas? Mira, es lo contrario al anterior. Si tú te acuerdas que las agudas se terminan en N, S o vocal, ¿no? Se tildan cuando terminan en N, S o vocal. Entonces es fácil recordar la regla para las graves. Porque la regla dice, solo se tildan si no terminan ni en N, ni en S, ni vocal. O sea, lo inverso, ¿no? A las agudas. Ah, o sea, lo inverso. Las agudas cuando terminan en N, S vocal. Y las graves, solo si no terminan ni en N, ni en S, ni vocal. O sea, si terminan en cualquier otra consonante, sí se van a tildar. Fíjate en los ejemplos, mira. Pérez, cráter, tórax, látex, fósil. Son graves, ¿no? La mayor fuerza de voz está en la penúltima. Y comprueba, termina en Z, en R, en X, en L, y por eso se tildan. Ese es el caso de la regla de las palabras graves o llanas, muchachos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, así como había excepciones para las agudas, robots, tic-tacs, también hay excepciones para las graves. Fíjate ahí, mira. Ahí dice, se exceptúan, ¿quiénes se exceptúan? ¿Ves? ¿Ves ahí? Se exceptúan bíceps, forceps, tríceps. Son graves. Bíceps es grave, porque no es bíceps, sino bíceps. Es grave. Ya, muy bien. Pero está terminando en S, profe. Y la regla dice que las graves solo se tildan si no terminan ni en N, ni en S, ni vocal. Claro, pero son las excepciones. O sea, bíceps sí se va a tildar.
Forceps también se tilda. Tríceps también se tilda. ¿Ya? No te olvides. Ahora, ¿qué pasa con las esdrújulas? Bueno, la regla es bien clara, ¿no? ¿Qué dice? Se tildan todas sin excepción. Ah, ya. Todas las esdrújulas se tildan sin excepción. Ahí está, mira. Huérfano, cólico, gélido, cómico. Y todas las esdrújulas que tú encuentres se van a tildar. Y las sobresdrújulas, profe, igualito. Todas las sobresdrújulas también se tildan sin excepción. ¿Correcto? Ahí está, mira. Tómatelo, dígamelo, entrégaselo. Mucho ojo con las sobresdrújulas. Presta atención. Se dice que las sobresdrújulas son palabras compuestas. ¿Y por qué se dice eso, profe? Son palabras compuestas porque efectivamente, como vas a ver a continuación, estas palabras están formadas de dos términos en realidad. Mira, el verbo tomar, toma. El verbo decir, diga. El verbo entregar, entrega. Pero ¿qué está sucediendo? Estas palabras se forman con un verbo al cual le vamos a aumentar un pronombre y otro pronombre. O sea, son palabras compuestas, sí, porque se están formando con un verbo al cual se le han aumentado pronombres. Al verbo tomar le aumentaron el pronombre te y el pronombre lo, y se está formando la sobresdrújula tómatelo. Al verbo decir le están aumentando el pronombre me, el pronombre lo, y se está formando la sobresdrújula dígamelo. Al verbo entregar le aumentan el pronombre se, el pronombre lo, y se forma la sobresdrújula entrégaselo. Por ese motivo, repito, por ese motivo, a estas palabras se les llama, a las sobresdrújulas, se les llama palabras compuestas. ¿Correcto? Si a ti te dicen por qué las sobresdrújulas son consideradas palabras compuestas, pues entonces nos fijamos en su estructura, ¿no? Porque en su interior tiene a un verbo al cual se le han aumentado pronombres, ¿ya? Entonces no nos olvidemos el caso de las esdrújulas, de las sobresdrújulas, queridos muchachos, ¿ya? Muy bien, muy bien. Ahora pasemos a ver justamente la tildación general en palabras compuestas. ¿Cómo se procede? La tildación general en palabras compuestas. Vamos a ver tres casos, ¿no? Tres casos puntuales. ¿Cuáles son esos tres casos? Mira por acá, atención. Primer caso. Cuando se han unido dos palabras, mira, dos palabras se unen. Balón más la palabra cesto. ¿Qué sucede? Fíjate, ¿eh? Balón es aguda, cesto es grave. Pero ¿qué sucede? Cada vez que se unen así dos palabras, la mayor fuerza de voz que estaba en estas palabras, esa mayor fuerza de voz, balón, así, décimo, 100, ¿qué sucede? Esa fuerza de voz se pierde cuando ya lo tenemos al último. Esa fuerza de voz ya no está. Solamente se conserva la fuerza de voz del segundo término. Sexto, grave, mismo, grave, séptimo, esdrújula, pies, monosílabo. Entonces repito, cuando tú fusionas, juntas dos palabras, como ves acá, el acento, la mayor fuerza de voz que estaba en la primera, ya no se pronuncia, se pierde. Y solamente se pronuncia o se conserva el acento de la parte final. Por lo tanto, cuando yo pronuncio baloncesto, ¿qué tipo de palabra es? Baloncesto. La mayor fuerza de voz está aquí, en la penúltima. Por lo tanto, es una palabra grave. Baloncesto es grave. ¿Y qué dice la regla para las graves? Solo se tildan si no terminan ni en N
ni en S, ni vocal. Como termina en vocal, entonces no se tilda. No pasa nada. Ah, ya voy entendiendo. Antes balón se tildaba, porque era aguda, terminada en N. Pero ahora la palabra ya no es balón, sino es baloncesto. Y como se está conservando solamente el acento de la parte final, grave en vocal, no se tilda. Lo mismo está pasando con la palabra así mismo. Así se tildaba, ¿por qué se tildaba así? Porque era aguda terminada en vocal. Pero ahora, cuando le aumentamos el término mismo y formamos así mismo, solamente se conserva el acento de mismo. Por lo tanto, la palabra es así mismo, grave. Grave terminada en vocal, no se tilda, no pasa nada. 17º, las dos palabras son esdrújulas. Las dos palabras son esdrújulas. Recuerda, solo se conserva la mayor fuerza de voz de la parte final. Y como es esdrújula, ¿qué dice la regla para las esdrújulas? Todas se tildan sin excepción. Por eso aparece con tilde, 17º. Lo más interesante está, mira, aquí en esta parte final, en el cuarto ejemplo. Fíjate, 100 es un monosílabo, no se tilda. 10 es un monosílabo, tampoco se tilda. Pero ¿qué sucede? Al fusionar las dos palabras, formo el nombre del animal que se llama el ciempiés. El ciempiés. ¿Qué tipo de palabra es por el acento? El ciempiés. Aguda. Aguda terminada en S. ¿Qué dice la regla para las agudas? Las agudas dicen, se tildan cuando terminan en N, S o vocal. Y como termina en S, entonces esa palabrita sí se tilda. ¿Te das cuenta? Ese es entonces un caso, muchachos, de cómo se procede a tildar dos palabras que se fusionan en una sola. ¿No? ¿Se entendió? Muy bien. Ya se entendió, entonces no hay ningún problema, pues. Vamos a pasar a borrar por aquí. Entonces ahora pasamos al siguiente caso. ¿Qué sucede cuando tengo dos palabras que se unen con un guión? Mírale. Acá tenía la palabra teórico, la palabra práctico, pero ¿qué sucede? Se fusionan. ¿No? Te digo, se va a tomar un examen teórico práctico. Así se escribe toda la palabra y mira, unido por un guión. Se realizó un experimento físico-químico, unido por un guión. La palabra físico-químico. ¿Ya? Tiene doble nacionalidad. Es ítalo-argentino. Ítalo-argentino, unido por un guión. Mira. Realizó un estudio histórico-social. Un estudio histórico-social. De esa manera. Ahora, lo más importante es lo siguiente, escucha. ¿Cómo se procede a tildar este tipo de palabras? La regla dice lo siguiente. Escucha. La regla dice, cada una de las palabras se somete a la regla general, como si estuvieran sueltas, como si estuvieran de manera independiente. Por lo tanto, si una de ellas cumple con la normativa, entonces se debe tildar. ¿Y qué sucede, profesor, si las dos cumplen con la norma? Entonces las dos tendrían que aparecer con tilde. No como en el caso anterior, ¿no? En el caso anterior no. En el caso anterior se conservaba solamente el acento de una de ellas. Y luego se veía si se tildaba o no. En este caso, queridos muchachos, en este caso, las dos palabras actúan como si estuviesen en forma independiente. De tal manera que, si cumple la norma, una de ellas, la primera o la segunda, o de repente ninguna, o de repente las dos, podrían llevar tilde. Fíjense en nuestro ejemplo. ¿Qué pasa con la palabra teórico-práctico? Teórico es esdrújula. Teórico, esdrújula. ¿Qué dice la regla para las esdrújulas? Todas se tildan. Práctico. ¿Qué pasa con la palabra práctico? Esdrújula. Mira, las dos son esdrújulas, por lo tanto las dos se tildan. O sea, eso puede pasar. Sí, porque están unidas solamente por el guión, no se han fusionado.
Físico, químico, las dos son esdrújulas. Físico, químico. Las dos se tildan, muchachos. Ítalo, ítalo se tilda porque es esdrújula. Ítalo, esdrújula. Argentino, ahí está. Grave, terminado en vocal se tilda. Grave, terminado en vocal, no se tilda. Ya ves, por eso solamente ítalo lleva tilde. Histórico, social. Histórico se tilda por ser esdrújula. Esdrújula. Todas las esdrújulas, ya lo hemos dicho, se tildan sin excepción. Social, grave en L, social, social no se tilda. Histórico sí, por ser esdrújula, ¿no? Entonces solamente una de ellas, como puedes ver. De esa manera se procede, con el caso de las palabras que están unidas por un guión. Nota que es muy diferente al caso anterior, ¿no es así? ¿Se entendió, muchachito? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Muy bien, me alegro entonces. Vamos con el tercer y último caso. El tercer caso es el de los adjetivos a los cuales se le ha añadido el sufijo mente. Un adjetivo al cual se le aumenta el sufijo o la terminación mente. ¿Ya? Veamos. Un adjetivo al cual se le aumenta la terminación mente. Mira, dócilmente, útilmente, alegremente, sutilmente. Esas palabras, como puedes ver acá, en un inicio eran un adjetivo dócil, útil, alegre, sutil, al cual se le aumentó el sufijo o la terminación mente. Entonces, ¿cómo se procede a tildar en estos casos? La regla dice lo siguiente. Escúchame, escúchame. Si en un inicio el adjetivo se tildaba, porque dócil se tilda, es grave y no termina ni en N, ni S, ni vocal. Lo mismo pasa con útil, es grave y no termina ni en N, ni S, ni vocal. La regla dice, si en un inicio el adjetivo se tildaba, al aumentarle la terminación mente y se forma la palabra dócilmente, la regla dice, conservará la tilde que llevaba al inicio. Conservará la tilde que llevaba al inicio. O sea, dócil se tildaba, acá conserva su tilde. Útil se tildaba, aquí conserva su tilde. Profe, y si no se tildaba como alegre, porque alegre es grave terminada en vocal, y las graves terminadas en vocal no se tildan. Entonces la regla dice, si no se tildaba, entonces tampoco se tildará cuando se le aumentó mente, como alegre. Alegremente no se tilda. Sutil, aguda terminada en L, no se tilda. Si le aumentamos mente, igual tampoco se va a tildar. Sutilmente no se tilda. De esa manera se procede, queridos muchachos, en estos casos. ¿Ya? De esa manera se procede en esos casos. ¿Correcto? Mira, a ti en el examen, de repente ya te viene la palabra terminada en mente. ¿No? Te preguntan, por ejemplo, ¿cuántas tildes faltan en el siguiente fragmento? Y resulta que en ese fragmento hay palabras como últimamente, próximamente, finalmente, rápidamente, etc. ¿Cómo procederías mejor? ¿Cómo procederías mejor? Bueno, mejor sería de esa forma, mira. Mejor sería, tú tapas la terminación mente y entonces te vas a quedar con la parte que es el adjetivo. Tapas la terminación mente y te quedas con la partecita que es el adjetivo. ¿Ya? ¿Correcto? Y luego te pregunta. ¿Dócil se tilda? Dócil, sí, porque es grave. Porque es grave. ¿Correcto? Y no termina ni en N ni S ni vocal. Estamos de esa manera. Por ejemplo, igual, tienes útilmente, tapas, y te queda útil. Muy bien. Y dices, útil se tilda, Sí, profesor. y entonces útilmente conservará su tilde. De esa manera tú vas a proceder. ¿Correcto? Por ejemplo, a ver, si yo te digo,
¿Qué pasa con la palabra felizmente? Ah, mucho cuidado. ¿Qué pasa con esa palabrita? Felizmente. ¿Qué pasaría con la palabra felizmente? Profe, como nos está enseñando, tapo la terminación mente y me voy a quedar con la palabra feliz. Y todo va a depender si feliz se tilda o no. Bueno, ahí está la pregunta, pues. ¿Feliz se tilda o no se tilda? No se tilda, profe. No se tilda feliz. Porque feliz es una palabra aguda. Y la regla dice, las agudas se tildan solo si terminan en N, S o vocal. Y en este caso, ¿ya? Y en este caso está terminando en Z, ¿no? Por lo tanto no se va a tildar. ¿Correcto? Por lo tanto no se va a tildar. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, muchachitos, vamos a, vamos a la parte operativa, ¿no? De nuestro curso. Es la parte, pues, más interesante. ¿Correcto? Así que todos, por favor, con su libro de lenguaje, en la parte de los ejercicios, ¿correcto? En la parte de los ejercicios, por favor, vamos a ver el caso de la tildación por regla general, pero veamos los ejercicios. ¿Ya? Ya. A ver. Dice ahí, ¿cuántas palabras deben tildarse en el siguiente listado? Ah, mira, ahí tienes zafiro, gérmenes, versátil, álbum, memorándum, dictamen, albóndiga, últimamente, puercoespín y tómatelo. Ya con eso te estoy ayudando bastante porque te estoy señalando cómo se pronuncia, ¿sí o no? Y saber cómo se pronuncia es fundamental, pues. Repito, zafiro, gérmenes, versátil, álbum, memorándum, dictamen, albóndiga, últimamente, puercoespín y tómate. ¿Ya? 1, 2, 4, 6, 8, 10 palabras. La pregunta es, de esas 10 palabras, ¿cuántas se tildan? Vamos. Vamos, muchachitos. Estoy esperando respuestas. A ver. Ya, muchachitos. A ver. A ver, me dicen 8, 8, 9, 8, 9, 7. Uy, ahora 8, 9 y 7, o sea, más de una respuesta. 8, 9 y 7. Veamos. Zafiro. Zafiro, grave, terminada en vocal. Zafiro, no se tilda. ¿Correcto? Gérmenes, esdrújula, primera tilde. Gérmenes, esdrújula. Correcto, va uno. Ahora, la palabra es versátil, no es versatila, versátil, es grave. Por lo tanto, ¿qué me dicen? Lleva tilde, porque es Lleva una tilde. grave que acaba en L. Claro, no termina ni en N ni S ni vocal. O sea que ahí ya tengo dos tildes. Siguiente palabra.
álbum. Esa palabrita, muchos la pronuncian mal. Dicen álbum y lo pronuncian con una N nada más, ¿no? A ver tu álbum con N, pero la palabra es álbum con M. Son pocos los que lo pronuncian con M. La palabra es álbum. Ya, pero vamos al asunto. ¿Es aguda o grave? Grave. A ver, Grave. Por lo tanto, ¿se tilda o no se tilda? Sí. sí se tilda. Sí se tilda, porque la regla dice que las graves se tildan si no terminan ni en N, ni en S, ni vocal. Y esta está terminando en M. ¿Cuántas tengo hasta acá? Gérmenes, versátil y álbum. Lo mismo pasa con memorándum. Lo mismo pasa con memorándum. Grave. Grave terminada en M. Entonces, como es grave terminada en M, también se tilda. Ya van 4. Gérmenes, versátil, álbum, memorándum. Dictamen es grave, pero termina en N, no se tilda. Albóndiga. ¿No es una palabra esdrújula acaso? Sí es esdrújula. Se tilda entonces esa esdrújula. Tengo gérmenes, versátil, álbum, memorándum, albóndiga. Hasta ahí ya tengo 5. ¿Cómo se procedía con la palabra terminada en mente, dijimos? ¿Qué hacíamos? Si tenía su Si la tilde, se primera conservaba. Ya, muy bien. Tapo mente. Muy bien. Tapo la terminación mente y me queda la palabra última. ¿Última se tilda o no? Sí, es Sí se esdrújula. tilda. Muy bien, excelente. Entonces conserva su tilde. Entonces conserva la tilde. ¿Cuántas tengo hasta acá? Gérmenes, versátil, álbum, memorándum, 6. ¿ya? Y últimamente. Ya hasta aquí tengo 6. ¿No? ¿Correcto? Tengo 6. Puercoespín. Puercoespín. ¿Qué pasa con la palabra puercoespín? Mira, ¿qué sucede en esos casos? La mayor fuerza de la parte final es puercoespín, aguda, terminada en N. ¿Qué dice la regla? Tilde. Sí se tilda. Lleva Sí tilde. se tilda. Muy bien. ¿Y qué dice la regla para las esdrújulas? Todas se tildan. La regla para las palabras que son esdrújulas, ¿te acuerdas? Todos lleva Perdón, tilde. son esdrújulas. Tanto esdrújulas También como llevan tilde. consonantes, todas se tildan sin excepción. Por lo tanto, gérmenes, versátil, álbum, memorándum, albóndiga, últimamente, puercoespín, tómatelo. 8, profe. 8. La respuesta es la alternativa letra B. 8, clave, alternativa letra B. ¿No? A ver, voy a ver en el chat quiénes me marcaron, a ver. En el chat escribieron 8. Ah, varios, ¿ah? Por ejemplo, Ariana, Valerie, ¿no? Marco, Josías, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Muy bien. Hay un buen número de alumnos que han marcado 8, o sea, correcto. ¿No? Piero también marcó 8, dice, ¿no? Excelente, muchachos. Estamos empezando muy bien. Entonces vamos ahora con el siguiente, vamos con el siguiente texto, ¿no? Veamos, pues. Ya, a ver, dice la siguiente pregunta. Pregunta. Pregunta 2. Dice, marque la alternativa que contiene palabras agudas, graves y esdrújulas. Se han quitado las tildes, o sea, en ese orden. Aguda, la otra grave y la otra esdrújula. A ver, mírala bien, mírala con cuidado. ¿Ya? A ver, fíjense por favor. Revísalo con cuidado, con mucho cuidado. ¿Ya? A ver, a ver.
Profesor, su micrófono está apagado. Algunos están marcando como respuesta la B, pero mucho cuidado, les explicaba que sutil es aguda, muy bien. Sutil sí es aguda, ¿ya? Pero ¿qué sucede? La otra palabrita, ¿no? Resumen es grave, pero el problema está con la palabra siguiente. Carácter, ¿no? Es grave, se pronuncia carácter, pero cuando lo pasamos al plural, no se dice caracteres, no se dice caracteres, la palabra es caracteres, ¿correcto? Eso pasa con algunas palabras, que cuando se pronuncian cambia la posición del acento. Carácter, singular, y plural, caracteres. Otro ejemplo similar es la palabra espécimen. Espécimen, esdrújula, ¿no? Espécimen, con la mayor fuerza de voz en la P, espécimen, pero cuando pasa al plural se dice especímenes, ¿correcto? Cuando pasa al plural se dice especímenes, ¿correcto? Muy bien. Por lo tanto sería la D, profesor. La D que dice novel, ¿no? Ahora, mira, ahí dice novel, pero si fuera, claro, novel, aguda, novel. ¿Y qué significa novel? Todavía novel significa principiante. Tiene la raíz de nuevo, novel, aguda. ¿Ya? Cuadríceps, esdrújula. Cuadríceps es esdrújula. ¿Y cómo es la palabra dijimos? Espécimen o espécimen. Espécimen. La palabra es espécimen. Entonces aquí tengo una palabra esdrújula. Claro, no le han puesto la tilde, por eso dice arriba, se han omitido las tildes, justamente para que tú tengas un mayor trabajo en reconocer cómo se pronuncia cada palabra. Novel, principiante, cuadríceps, grave, y espécimen, esdrújula. La respuesta sería la letra B de beso. La respuesta sería la letra B de beso. ¿Ya? Muy bien. ¿Estamos? Pregunta número 3. Marque la opción que presenta acentuación correcta. Ah, ya. A ver, ¿dónde se ha tildado correctamente? ¿Qué dicen? A ver. Estate tranquilo. Estate, ¿por qué se va a tildar? Si es grave, en vocal no pasa nada. Médico sí está bien. Área también, pero hay un error en estate. Por eso eliminamos la A. En la B, después, aguda en S, muy bien tildado. Vimos el hermoso espectáculo. Espectáculo se tilda porque es esdrújula. Muy bien, esdrújula. Todas las esdrújulas se tildan sin excepción. ¿Y qué pasa con la palabra arcoíris? ¿Está bien tildado o no arcoíris? No, profesor. Pero ¿qué pasa con arcoíris? Ahí está sucediendo un caso especial. ¿Qué está sucediendo con la palabra arcoíris? ¿Ah? De que se unen dos palabras, pero se lleva la mayor fuerza de voz en la segunda. Lo que pasa es que aquí hay un hiato. Y ese es un caso especial. Todavía no tenían que haberlo puesto, justamente porque todavía no lo hemos explicado. Pero yo recuerdo que ya hemos hablado con ustedes del hiato acentual. ¿Se acuerdan o no? Hiato acentual. Sí, profesor. ¿Te acuerdas que dijimos cuando una abierta y una se encuentran, qué sucedía? Si la cerrada lleva tilde. Lleva mayor fuerza de voz, obligatoriamente la cerrada se tilde. Es un caso especial, por eso decía que todavía no tenían que haberlo considerado acá, porque estamos viendo solamente regla general, ¿no? Pero bueno, ya nos vamos adelantando, y arcoíris se tilda porque hay hiato, es un caso especial.
La respuesta sería la letra B de Besa. ¿Ya? Cefalotórax. Ahí céfalo está mal tildado, no llevaría. ¿Ya? En río platense, río no se tilda, está mal. Y última está bien, eléctrica está bien, cortó también está bien. O sea, todo está bien, no, hay un error. ¿Dónde está el error? Influido. Profe, ¿no dijo que si la I o la U llega a mayor fuerza de voz se tilda? Claro, pero cuando está la cerrada con una abierta. En arcoíris está la cerrada I con la abierta O. Y la cerrada lleva mayor fuerza de voz. En cambio, en fluido no. En fluido la mayor fuerza. ¿Qué sucede? Las dos son cerradas. ¿No? Ahí es fluido. Grave en vocal no pasa nada. ¿Ya? Muy bien. Entonces la respuesta es la letra B de B. La pregunta 4. Indique la opción en la que todas las palabras agudas deben llevar tilde. ¿Dónde todas las agudas llevan tilde? A ver. Neozelandés, correcto. Plexiglas, correcto. Aquí, correcto. Ah, pero ya dijimos, robots está en una excepción, no se tilda. Panteón, se tilda, aguda. Hincapié, aguda. Microbús, aguda en S. Pero reloj no se tilda, pues, porque las agudas se tildan solo si terminan en N, S o vocal. Esta termina en Z, en J. No pasa nada. Café, champú, román y la palabra 21. ¿Se tilda o no? ¿Qué dices? Sí, profesor. La respuesta sería la letra C de casa. ¿Dónde está el problema en la D? También atrás y empieza. La edad, universidad. No se tilda universidad. Y en la E, sin fin, puercoespín. Tic-tacs. Tic-tacs, recuerda, excepción como robot, no se tilda. ¿No es así? Muy bien. ¿Correcto? Muy bien. A ver, la última ya, para quedarnos ahí en las 5. En el enunciado, José, el último miércoles, removió tierras, tanto fértiles como áridas. Ah, ¿cuántas tildes faltan? A ver, quiero verte, ¿cómo trabajas? Concéntrate. A ver, a ver. Algunos ya marcaron, 6, ya. profesor. 6, están diciendo. Alguien ya, Aldair ya dijo 6. Ah, no, pero primero Silva también había dicho 6. ¿No? A ver, veamos. José, 1. Último, 2. Miércoles, 3. Removió, aguda, 4. Fértiles, esdrújula, 5. Áridas, esdrújula, 6. La respuesta sería la letra B de beso. ¿Listo? La letra B de beso es la respuesta. ¿Ya? Muy bien, queridos muchachos. Entonces, con eso hemos terminado, ¿no?, la parte de regla general de la tildación. ¿Ya? Todavía nos falta un caso más, caso especial, ¿no? Para luego recién pasar a nuestro siguiente libro. ¿Ya? Listo. Ya está. Ya está. Muy bien. Entonces ahora, muchachitos, vamos a pasar a nuestro curso de literatura. ¿Ya? Vamos a pasar a nuestro curso de literatura. A ver, veamos.
En la parte de literatura, pues, como ya hemos visto, hemos hablado sobre el periodo medieval, ¿no? ¿Te acuerdas? Y hablábamos de Dante Alighieri, ¿sí? Dante Alighieri y la Divina Comedia. ¿Se acuerdan o no? ¿Te acuerdas cuáles son las tres partes en las que se divide la Divina Comedia? ¿Mm? Sí, profesor. Infierno, Purgatorio y paraíso. el purgatorio y el paraíso, ¿no? Sí, muy bien. ¿Cuál es el peor de los pecados? ¿Cuál es el peor de los pecados? Traición, profesor. La traición, muy bien, muy bien. Sí. Y a ver si se acuerdan, ¿qué simboliza Dante? ¿Qué simboliza Virgilio? ¿Qué simboliza Beatriz? A ver. Dante, ¿Sí? Dante simboliza el pecado, o el hombre que ha caído en pecado, muy bien. Correcto. Muy bien. ¿Y qué simboliza Virgilio? ¿Te acuerdas? el saber, ¿Mm? Virgilio, que va a guiar a Dante por el infierno y el purgatorio. La razón, La razón, muy bien. ¿No? ¿Y qué simbolizaba Beatriz en la parte final? ¿Qué simbolizaba Beatriz? Beatriz simboliza el amor, la fe, la fe, la salvación, ¿no? ¿Correcto? ¿No? ¿Correcto? Ya. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora, pues muchachitos, nuestro tema de esta semana, ¿no? Que es el Renacimiento, ¿ya? Les voy a compartir las diapositivas para que ustedes me confirmen si ya están viendo mis diapositivas sobre sobre el Renacimiento, ¿ya? Ahí vamos a poner aquí, vamos a poner Renacimiento. A ver si me confirman si ya está viéndose la diapositiva El Renacimiento. Sí se ve. ¿Sí, no? Ya, muy bien. Entonces lo vamos a ampliar ahí. Ya está. Vamos a comenzar entonces definiendo el Renacimiento. ¿Ya? El Renacimiento se va a entender como un movimiento de renovación cultural, político y económico que surge en Italia a finales del siglo XV. Pues, ¿por qué el Renacimiento es todo un movimiento de renovación? Hay un cambio total, ¿no? En el pensamiento, en la manera de gobernar. ¿Y eso debido a qué? Debido a que aparece un nuevo grupo de poder. ¿Cuál era el grupo de poder durante el medioevo? ¿Te acuerdas? ¿Cuál era el grupo de poder durante la Edad Media? Los reyes, los sacerdotes. En el medioevo, claro, la institución que tenía el poder era la iglesia, ¿no? La iglesia, correcto. Que había, pues, pero ¿qué sucede ahora? En el Renacimiento, la iglesia va a ser desplazada de ese poder. Y surge un nuevo grupo, conformado, pues, por familias de comerciantes adineradas, ¿no? ¿Y cómo se llama este nuevo grupo de poder? Familias de comerciantes adinerados ahora. Los monarcas. En este caso es la burguesía, ¿no? La burguesía se va a aliar con la monarquía, con los reyes,
y en ese sentido desplazan a la iglesia. Y por lo tanto va a cambiar también su manera de percibir el mundo, de percibir las cosas, la realidad. La burguesía va a tomar como sistema de gobierno o como doctrina filosófica ahora, ¿no?, un nuevo pensamiento que viene a ser el humanismo. ¿Y qué propugnaba el humanismo, muchachos? ¿Qué plantea el humanismo? ¿Qué nos dice el humanismo? El humanismo nos señala que el centro de la realidad y el centro del universo debe ser siempre el ser humano, el hombre. Entonces, con esta idea estamos volviendo al concepto del antropocentrismo. La pregunta es, ¿en qué momento de la literatura que ya hemos estudiado se daba también esta visión antropocéntrica de la realidad, muchachos? ¿En qué momento de la literatura que ya hemos estudiado se veía también esta visión antropocéntrica de la realidad? ¿De acuerdo? ¿En el clasicismo? En el clasicismo. Muy bien, en el clasicismo. Esto quiere decir que el Renacimiento va a tomar algunas características que ya se habían dado en el clasicismo. ¿Ya? El pensamiento grecolatino, sobre todo la literatura griega, va a ser retomada otra vez en el Renacimiento. Algo que durante la Edad Media había sido pues prohibida, satanizada, porque las ideas del pensamiento griego no se compaginaban, no estaban en sintonía con las ideas de la Iglesia. Por ello es que durante la Edad Media el pensamiento griego, su literatura, ¿no?, van a ser ocultadas, negadas, prohibidas. Pero cuando se produce entonces la llegada del Renacimiento y se apuesta otra vez por el antropocentrismo, cobra vida, cobra fuerza nuevamente todo el mundo grecolatino. La literatura, sus autores, sus temas, sus normas, todo ello va a ser revivido, retomado en el Renacimiento. Por eso, fíjense ahora ustedes aquí, ¿no?, las principales características del Renacimiento. El ser humano, nuevamente, ¿no?, la doctrina filosófica, el humanismo, ahora es, digamos, el pensamiento que guía a los grandes intelectuales, artistas del Renacimiento. ¿Y qué propugna por encima de todo el humanismo? El hombre como centro de su realidad. ¿Cómo se llama eso? Antropocentrismo. Y si en la Edad Media todo se aceptaba por la fe, ahora en el Renacimiento ya la fe pasa a un segundo plano. Y lo más importante va a ser la razón. O sea, nuevamente, la razón se convierte en un elemento importante en la vida de los ciudadanos y eso también se ve reflejada en la literatura. Por lo tanto, fue una literatura también racionalista. Y como ya dijimos, en el Renacimiento los escritores, los poetas, van a retomar los temas tratados en el mundo clásico. Los temas, ¿no?, el tema amoroso, sobre todo, pues, pensemos la idea del hombre como centro del universo. También recordemos algunos temas como el canto a los jóvenes, el canto a la juventud, lo que se llamaba el carpe diem, el canto también a la vida tranquila, apacible en el campo, la descripción idealizada de la naturaleza. Todos esos temas que habían sido muy bien tocados en el mundo griego, ¿no?, ahora también van a retomarse en el mundo clásico. O sea, por eso se llama, fue una literatura clasicista, porque tomaba como modelo al mundo clásico. ¿Correcto? Muy bien. Después del Renacimiento, que se va a dar en el siglo XVI, en el siglo XVII comienza otra corriente que viene a ser el barroco. Son como, claro, son secuenciales, ¿no?
están relacionados entre sí, pero al mismo tiempo hay cierta oposición. Porque el Renacimiento va a ser como, digamos, el punto más alto el Barroco va a ser el punto más alto del Renacimiento. Porque con el Renacimiento el hombre alcanzaba su libertad, porque se libraba de las imposiciones de la Iglesia. El hombre entonces busca la libertad en el Renacimiento. Pero esa libertad llega a una situación ya límite, ¿no? Exacerbada con el Barroco. Porque el ser humano, al sentirse libre, comienza a desarrollar un arte totalmente complejo, lleno de adornos, recargado de adornos. Es como si el artista se sintiese ahora capaz de alcanzarlo todo, de lograrlo todo. Y no solamente se contenta con imitar a los clásicos griegos, sino quiere ir más allá. Y eso se grafica muy bien, fíjense, mire, en el arte arquitectónico. ¿Se pueden detener un momento para observar la imagen de la diapositiva? El interior de una iglesia. ¿Notas? Las figuras, imágenes por todas partes, los adornos recargados. Prácticamente hay como un terror al espacio en blanco. Todo tiene que estar lleno. Imágenes, figuras, ¿no? Símbolos, por todas partes. Eso es lo que va a caracterizar al estilo barroco, muchachos. El adorno excesivo, ¿ya? El estilo recargado. Mientras que en el Renacimiento se busca, pues, la armonía, ¿no? Lo sutil, lo armónico, lo equilibrado. Ya en el barroco, ¿no? En el barroco ya todo es exageración, abundancia de adornos, complejidad. Por eso dice ahí, mira, estilo complejo. Y hay una complejidad tanto en su contenido como en su forma. Ya no se contentan con imitar a los clásicos, quieren ser originales. Estilo complejo. Inclusive hasta se oponen a los clásicos. Mira, anticlásico, dice. Y cuando hablan sobre el mundo, sobre la realidad, lo hacen pues con un marcado pesimismo. Todo va mal, no hay salida para este problema, ¿no? No hay ninguna luz al fondo del camino. Una visión pesimista de la realidad. William Shakespeare es el autor que supo desarrollar, o mejor dicho, que inicia el Renacimiento, o comienza a trabajar su obra dentro del Renacimiento, ¿ya? Y posteriormente también va a desarrollar el Barroco. O sea que es un autor que se movió muy bien en ambas vertientes artísticas, ¿no? Desarrolla el Renacimiento y también desarrolla el Barroco. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Vamos a hablar entonces sobre este escritor. Fíjate, vive casi la segunda mitad del siglo XVI en el que se está desarrollando todavía pues el Renacimiento. Pero también vive las primeras décadas, casi las dos primeras décadas del siglo XVII, ¿no? Y en el siglo XVII ya está el otro estilo, que es el barroco. Por eso se dice que Shakespeare es un autor de transición entre el Renacimiento y el barroco. Tiene obras de estilo renacentista, como también obras de estilo barroco. ¿Sí? Bueno, muchas cosas se han tejido en torno a la vida de este autor, pues, ¿no? Hay cosas como que se sabe que se casó a temprana edad, a los 18 años se casó Shakespeare con una mujer algo mayor que él. Ella tenía 26 años. Entonces tuvo que empezar a trabajar desde temprana edad. Pero también a temprana edad sintió pues gusto y pasión por el teatro. Porque como autor, como amante del teatro, empezó también como actor. Era actor teatral. También tenía su propio grupo teatral, su propia empresa teatral, o sea, también fue un empresario de teatro. Pero sobre todo, William Shakespeare, pues, fue un gran autor de piezas teatrales, ¿no? Alcanza fama universal con sus piezas teatrales. A ver,
Poeta y dramaturgo inglés. William Shakespeare fue poeta, ¿sí? Y es poco conocido como poeta, porque más se le conoce como dramaturgo, ¿no? Escribió piezas teatrales extraordinarias, como Hamlet, Romeo y Julieta, Otelo, El Rey Lear, ¿ya? Pero también escribió sonetos, fue poeta. Tiene algo más de 150 sonetos, ¿no? Nuestro autor. Bueno, en sus tragedias, dice, sus personajes culminan marcados por el sufrimiento. ¿Cómo terminan las tragedias de Shakespeare? ¡Wow! Terrible, ¿no? La mayoría de los personajes mueren, ¿no? La pasan muy mal. En Romeo y Julieta, los dos jovencitos, los dos jóvenes amantes terminan muriendo. En Hamlet, muere el príncipe Hamlet, muere la reina Gertrudis, muere el rey Claudio, muere la bella Ofelia, muere el joven Laertes, una sucesión de muertes terribles en esta obra, ¿no? Ahonda en la psicología de sus personajes. Esa es una de las características más apasionantes de nuestro autor. Cuando leemos nosotros a Shakespeare, entonces nos damos cuenta que estamos frente a personajes con una manera de pensar muy particular, ¿no? Tienen ideas muy ingeniosas, tienen pues ideas muy profundas en torno a diferentes temas de la realidad, y por supuesto también un comportamiento muy particular, ¿no? Todo eso los hace distintos, y uno no puede dejar de pensar en ello después de haber leído alguna obra de Shakespeare. Nosotros este sábado ya tenemos nuestro primer control de lectura sobre los dos primeros actos de la obra Hamlet, ¿no es así? Se supone que a estas alturas tú ya debes haber terminado de leer los dos actos. Esta tragedia tiene 5 actos, y fin de mes es el control de lectura de toda la obra, pero este sábado conversaremos, tomaré oral, ¿no? Sobre todo oral, porque no va a haber tiempo pues para todo, pero iré preguntando de manera así aleatoria, al azar, a cualquiera, ¿no? Eso quiere decir de manera aleatoria, algunas preguntas sobre los dos primeros capítulos. Yo he leído esa obra ya hace algún tiempo, la he releído, y para ustedes también la estoy releyendo, de tal manera que vamos a conversar de una manera muy puntual sobre cositas muy específicas que solamente alumnos que están leyendo podrán pues también entrar en nuestro diálogo, ¿no? Y eso es lo que se busca, a ver que los alumnos participen, dialoguen, intercambien ideas. Básicamente ese es el objetivo de nuestro curso de lectura. Yo estoy satisfecho hasta ahora con lo que hemos avanzado. Veo que algunos alumnos han leído efectivamente Edipo Rey y han dado buenos controles de lectura. Otros han leído, pero tienen problemas para expresarlo en el texto escrito. Ese es otro asunto que poco a poco tienes que ir desarrollando. Y otros han leído a medias la obra y por eso mismo no han respondido de una manera pues idónea. Y otros sencillamente casi no leyeron nada, sino solamente lo que nosotros leíamos en la clase. Por eso que también han tenido problemas al momento de resolver sus preguntas. Entonces, muchachitos, ahora con la obra Hamlet, traten de disfrutarla mejor. Dense su tiempo, organícense bonito y avancen. Y así poco a poco irán descubriendo, pues, que leer obras de literatura también es algo apasionante, ¿no? Ya, muy bien. Muestra un lenguaje hondamente poético. Sí, si en Hamlet, si en Romeo y Julieta hay un lenguaje poético, acá también, ¿no? La manera como los personajes dialogan, cómo transmiten sus ideas, pues, es algo excepcional. 9:40. Es algo excepcional, ¿no? Entonces, el lenguaje es hondamente poético. Utiliza el autor una serie de figuras literarias, ¿no? Muy bien. Crea personajes que representan caracteres humanos. Esto quiere decir que Shakespeare en sus obras nos presenta personajes que
dan cuenta de cómo somos los seres humanos, cómo nos comportamos, o cómo son cierto tipo de personas. Hay personas excesivamente celosas. Y Shakespeare crea un personaje que es Otelo, que nos muestra, ¿no?, a alguien con esas características. Un personaje excesivamente celoso. La duda y la venganza, un personaje rodeado por la duda. Que cuando tiene que hacer algo y actuar, no lo hace en forma decisiva. Y se deja luego, pues, arrastrar por la duda, y la duda va a ser su perdición. Hay personas ambiciosas que siempre sueñan alcanzar, ¿no?, su objetivo, o acumular mayores riquezas, y riquezas siempre, ¿no? Todo para sí. Shakespeare nos muestra un personaje con esas características, Macbeth. Hay jóvenes que son muy propensos a enamorarse, y cuando se enamoran, pues lo expresan de una manera intensa, ¿no? Esa pasión juvenil, Shakespeare lo representa en sus personajes Romeo y Julieta. Entonces, presenta o crea personajes que de alguna forma representan la manera de comportar, de actuar de cierto grupo de personas. A eso se llama que crea personajes arquetípicos, que representan cierta manera de actuar, de comportarse de las personas. Otro dato interesante que hay que resaltar es que William Shakespeare en sus obras también presenta personajes que lo tienen todo. Son personajes de poder, pero que finalmente también terminan marcados por la tragedia. ¿Sí? No son campesinos y labradores que terminan marcados por la tragedia, por el sufrimiento. No, lo curioso es que son personajes poderosos. Porque, ¿quién es Hamlet? Un joven príncipe, el príncipe de Dinamarca. ¿Quiénes son Romeo y Julieta? Dos muchachitos que pertenecen a las familias más importantes del pueblo de Verona. Romeo y Julieta. ¿Quién es Lear? Lear es un rey. Otelo es un general de la República. Como ven, son personajes importantes, influyentes, pero que terminan marcados también por el sufrimiento. ¿Ya? Como para ver un poquito sobre el estilo hondamente poético, el lenguaje poético de los personajes, fíjense en esta parte de Romeo y Julieta, en este diálogo. Es la famosa escena del balcón, que Romeo se ha metido al jardín, al huerto de los Capuleto, y ahí se encuentra con Julieta. Ella lo acaba de conocer hace poquito en la fiesta, y se ha enterado de que él es un Montesco. Y él le dice, pues uy, ¿yo qué culpa tengo ser un Montesco? Le dice, ¿no? Si ese nombre lo tuviera grabado en alguna parte, pues me lo borraría solamente para contentarte. Y él le dice, pues vete, te pueden encontrar mis familiares, te pueden matar. No me importa nada, dice, ¿no? Yo quiero estar a tu lado, cerca a ti, no me importa la muerte. Fíjense, el diálogo, Julieta. ¿Y quién eres tú que en medio de las sombras de la noche vienes a sorprender mis secretos? No sé de cierto mi nombre, porque tú aborreces ese nombre, amada mía, y si yo pudiera lo arrancaría de mi pecho. Pocas palabras son las que aún he oído de esa boca, y sin embargo te reconozco. ¿No eres Romeo? ¿No eres de la familia de los Montescos? No seré ni una cosa ni otra, ángel mío, si cualquiera de las dos te enfada. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Y para qué? Las paredes de esta puerta son altas y difíciles de escalar, y aquí podrías tropezar con la muerte, siendo quien eres, si alguno de mis parientes te hallase. Las paredes salté con las alas que me dio el amor. Fíjense lo que le dice, ¿no? Las paredes salté con las alas que me dio el amor, ante quien no resisten aún los muros de roca, ni siquiera a tus parientes temo. Si te encuentran, te matarán. Más homicidas son tus ojos, diosa mía, que las espadas de 20 parientes tuyos. Mírame sin enojos, y mi cuerpo se hará invulnerable. Yo daría un mundo porque no te descubrieran, diría, ¿no? Ella pues teme por él, ¿no? ¿Por qué?
ha empezado a amarlo. Muy bien, eso para ver el lenguaje lírico que utiliza Shakespeare en sus obras en general, pero más se nota esto también en la obra Hamlet, que vamos a ver a continuación. Hamlet, muchachos, es una tragedia que se divide, como pueden ver, en 5 actos. Ya sabes que las obras teatrales se dividen en actos, ¿no? Y esta tragedia también se divide en 5 actos, ¿correcto? William Shakespeare no se preocupaba por la originalidad de sus historias. Muchas veces tomaba historias que ya habían sido contadas por otros autores. Sí, por ejemplo, muchachos, esa historia de 2 jóvenes amantes que tienen un final trágico porque pertenecen a familias rivales, esa idea ya había sido utilizada por otros autores antes de que Shakespeare escribiese Romeo y Julieta. Sí, quiere decir que Shakespeare tomaba historias que ya habían sido popularizadas, pero que de repente no habían dado como fruto una obra extraordinaria, ¿no? Una obra maravillosa. Y entonces él se proponía escribir una obra mayor, de mayor envergadura, con esa anécdota nada más, con la idea nada más. No es que el que copiara toda una historia y lo escribía de una manera similar, no, solamente la idea general. O sea, es como si le dijeran, Shakespeare, ¿no? ¿Y por qué no escribes una obra que hable sobre 2 jóvenes que se aman, pero como pertenecen a 2 familias rivales, tienen un final trágico? Y entonces él tomaba esa idea general y lo armaba todo, ¿no? Él armaba su propia obra de comienzo a fin, pero tomaba como referencia, pues, una anécdota, una historia que ya era conocida, ¿no? Y el caso de la historia en Hamlet, ¿cuál es la anécdota principal en Hamlet? Un joven príncipe descubre que su papá ha sido asesinado, fue asesinado en realidad, y ahora finge locura, finge estar loco para llevar a cabo su venganza. Esa es la idea general que encontramos en la obra Hamlet de William Shakespeare. Ahora, esa historia ya había sido contada, ya existía, fíjense, una crónica escrita por un monje danés llamado Saxo Grammaticus. Y Saxo Grammaticus entonces ya había escrito, pues, ¿no?, una historia semejante, y Shakespeare toma esa idea para escribir su obra Hamlet. Bien. En Hamlet también se rompen con las unidades del teatro. ¿Qué quiere decir esto? Se rompe con las unidades del teatro clásico. En el teatro clásico, muchachos, fíjate, recuerda Edipo Rey. ¿Dónde transcurre toda la historia en la obra de Edipo Rey, muchachos? ¿En la Atenas. entrada del palacio? En la entrada del palacio de Tebas. Todo transcurre ahí. ¿Acaso los personajes se están moviendo de un lugar a otro? Dice, ahora todo transcurre en el interior de la casa de uno de los tebanos. Ahora esta escena transcurre, ¿no?, en el monte Citerón. Esta escena transcurre en la lejana ciudad de Corinto. Y así van sucediendo las escenas en diferentes lugares. No, todo sucede en la entrada del palacio. O sea, hay un solo escenario. Y eso se va a dar en el teatro clásico. A eso se llama unidad de espacio. Todo transcurre en un solo lugar. Unidad de espacio. Unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué sucede en Edipo Rey? ¿Cuánto tiempo dura todo? La mañana, luego otra escena en la tarde, otra escena lo que pasó en la noche, lo que ha pasado al día siguiente, a la siguiente mañana. Así se produce en la obra de Edipo Rey, ¿lo sabemos? Tú que has leído Edipo Rey, ¿qué sucede con respecto al tiempo? ¿Cuánto dura todo? ¿En el mismo tiempo, unas cuantas horas, quizás? Solo unas cuantas horas. Hay un tiempo real, se podría decir, ¿sí o no? ¿No? No es que te dicen esto pasó en la mañana, ahora por la tarde, ahora por la noche, ahora al día siguiente, ¿no? Es una serie de escenas nada más, una sucesión de escenas que transcurren en un determinado momento. A eso se llama unidad de tiempo. Y hay unidad de acción también en Edipo Rey, porque nos damos cuenta que en Edipo Rey todo tiene un solo tema. ¿Sobre qué gira toda la obra en Edipo Rey? A ver,
tú que has leído la obra. Si te preguntan, ¿de qué trata? Así, la obra de Edipo Rey. ¿Qué es lo que se ve en la obra de Edipo Rey? ¿Qué sucede? Finalmente, ¿qué notamos? Edipo Rey descubre quiénes son sus verdaderos padres y que ha cumplido con el destino que le dijo el oráculo. Muy bien, excelente. Ese es la acción o es lo que se percibe en la obra, el descubrimiento de la verdad. Edipo descubre su verdad. Ahora, ¿pero qué dice aquí en mi diapositiva sobre Hamlet? Que en la obra Hamlet se rompe con estas unidades clásicas. O sea, que en esta obra no hay unidades básicas. Que tú vas a ver que hay escenas que se desarrollan en diferentes lugares. Que la obra dura también varios días. Y que hay varios temas también. Además de la venganza, ¿no? Además de la duda, encontramos otros temas, como el amor, por ejemplo, ¿no? El amor entre los amantes, o el amor familiar también está presente. ¿Correcto? Muy bien. En esta obra se utiliza la técnica del monólogo en escena. ¿Qué quiere decir el monólogo en escena, muchachos? Monólogo en escena. Quiere decir, ¿Solo una persona habla? claro, un monólogo es cuando una persona se encuentra sola y está hablando. En el teatro, como ustedes bien saben, los personajes dialogan, ¿no es así? Hay un diálogo constante. Pero ¿qué sucede? En la obra Hamlet hay un momento donde el personaje, el protagonista, se encuentra solo. El protagonista está solo y está reflexionando en voz alta. Reflexiona en voz alta, ¿no? Y entonces, ¿con quién está hablando? Consigo mismo. A eso se llama un monólogo. Y a lo largo de la obra hay diferentes momentos en que el príncipe Hamlet se encuentra solo en el escenario, reflexionando en voz alta sobre distintos temas. Sobre todo en torno a si es que tiene que cobrar venganza o no. ¿Qué es lo que tiene que hacer ante esas circunstancias? O sea que se utiliza de manera reiterativa el monólogo en sí. Y también se utiliza el recurso del teatro dentro del teatro. ¿En qué consiste este recurso del teatro dentro del teatro? Es un recurso muy interesante. Toda la obra Hamlet, sabemos, es una pieza teatral, es una representación teatral, hay un conjunto de actores, pero sucede que dentro de esa historia, dentro de esa representación teatral, se produce que en un momento determinado, un grupo de actores van a representar una obra. Un grupo de actores van a representar una obra. Y esa obra se llama La ratonera o La muerte de Gonzalo. O sea que dentro de la obra, profesor, hay unos actores que van a representar una obra. Sí, y a eso se conoce como el recurso del teatro dentro del teatro. ¿Ya? Muy bien. El argumento no lo vamos a contar todo, por supuesto. Es algo que nosotros vamos a leer. Tenemos nuestro texto de lectura, ¿no es así? Lo que sí podemos hacer es una introducción, ¿no?, a la obra. ¿Cómo se inicia, pues, esta tragedia, ¿no?, de William Shakespeare? Recuerda que tú ya tienes que haber leído los 2 primeros capítulos, ¿no? Y eso es lo que vas a ver al comienzo de la obra. Lo que has estado viendo, en todo caso, porque a estas alturas ya la mayoría ha leído, yo quiero justamente saber por aquí, dejo de compartir entonces. Dejo de compartir y pregunto, pues, a ver, hasta ahora, les pongo la manito, ¿quiénes ya avanzaron con la lectura de la obra? Quiero ver, sé sincero, recuerda que ya estamos jueves, y se supone que esto ya tenías que haberlo visto el día sábado, ¿sí? Ahí puedes poner una manito encima, o escribirme en el chat, como gustes. ¿Quiénes ya leyeron la obra Hamlet? Dijimos que hay que leer los 2 primeros capítulos, ¿no? Solamente los 2 primeros, no estoy diciendo que hayas terminado de leer la obra, porque nosotros vamos a empezar a leer el tercer acto. El tercer acto empezamos el sábado. Pero ¿cómo voy a empezar a leer el tercer acto si es que tú no leíste el primero y el segundo?
¿no? Y a ver, en el chat estoy viendo hasta ahora que solo un alumno me dice que ya empezó a leer. ¿Quién más ha empezado a leer? ¿Mm? ¿Quién más comenzó con la lectura de la obra Hamlet? Me escriben que han leído la escena 1. ¿Quién más terminó la escena 1? O el acto 1. La escena 1 tiene una página, 2 páginas. El acto 1. Las 2 primeras escenas del primer acto. Ya han empezado. Recién son las primeras páginas nada más. ¿Ya? Entonces apenas hacían. Yo también solo el acto 1. Algunos ya terminaron el acto 1. Pero terminaron el acto 1. Yo lo voy a leer mañana. Porque recién me llega mi libro. Pero pueden leer también a través del internet, dijimos, del chat. Inclusive les di la dirección, ¿no? Les di la dirección donde ya podrían ir leyendo. Esa es la idea. Pero mira, te di hace 2 semanas y recién te llega un día antes. Pero ya se debía haber avanzado con el internet, con la dirección que les di. Hamlet, página web, habíamos puesto. No, perdón, Hamlet, y habíamos puesto PDF. Y luego nos arrojó una edición así que estaba en un formato pequeño, ¿no? No sé si es esto, ¿eh? Sí, este es el archivo, lo vuelvo a compartir. Mañana tenemos pues esta lectura, pero ya mañana yo pensaba, pues muchachos, avanzar con el tercer acto. Pero igual voy a tener que avanzar con el tercer acto ya. Y ahí está. Ábrelo rapidito para que veas. Tercer acto. Drama, personajes, aparecen los personajes que van a aparecer en el primer acto. El espectro, el fantasma del rey. Hamlet, el príncipe. Claudio es el rey. El nuevo rey, hermano del rey que ha muerto, el rey del difunto rey Hamlet. La reina Gertrudis, esposa también, fue esposa del antiguo rey Hamlet. Polonio, un hombre de confianza del rey, vicedignatario de la corte. Ofelia, la bella Ofelia, de quien Hamlet está enamorado de Ofelia. Laertes es hermano de Ofelia, hijo de Polonio, y ahí aparecen otros personajes más, personajes secundarios. Mira, todo comienza ahí. La tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca. Cuando entran los soldados, que va a haber, porque va a haber cambio de guardia, ¿no? Están llegando los nuevos soldados, los otros que han estado ya custodiando se marchan, y ahí se cruzan, ¿no? Y ahí le van a decir a Horacio que en las últimas noches están viendo ahí un fantasma. ¿Quién va? Contestad vos, alto, vamos a conocer. ¡Viva el rey! Bernardo, el mismo. Llegas con gran puntualidad. Ya han dado las 12. Acuéstate, Francisco. O sea, a la medianoche, a las 12, se produce el cambio de guardia. Gracias por el relevo. Hace un frío ingrato y estoy abatido. ¿Todo en calma? No se ha oído un ratón. Muy bien, buenas noches. Si ves a Horacio y a Marcelo, mis compañeros de guardia, dales prisa. O sea, ellos no han visto nada todavía. No se ha movido ni un ratón. Pero en ese momento ya entran Horacio y también Marcelo. Creo que los oigo. Alto, ¿quién va? Amigos de esta tierra y vasallos del rey danés. Adiós, buenas noches. Adiós, buen soldado. ¿Quién te releva? Bernardo, quedad con Dios. Y se van. Bernardo!
Oye, ¿estás ahí, Horacio? Parte de él. Bienvenido, Horacio. Bienvenido, Marcelo. ¿Se ha vuelto a aparecer eso esta noche? Ahí le está preguntando si han vuelto a ver esa noche el fantasma. Yo no he visto nada. Dice Horacio que es una fantasía y se resiste a creer en la espantosa figura que hemos visto ya 2 veces. Por eso le he rogado que vigile con nosotros el paso de la noche, para que si vuelve ese aparecido, confirme que lo vimos y le hable. Va, no vendrá. Siéntate un rato y deja que asediemos tus oídos, tan escudados contra nuestra historia, diciéndote lo que hemos visto estas 2 noches. Muy bien, sentémonos y oigamos lo que cuenta Bernardo. Anoche mismo, cuando esa estrella que hay al oeste de la polar se movía, iluminando la parte del cielo en que ahora brilla, Marcelo y yo, con el reloj dando la 1, ya, más o menos estoy diciendo que a esa hora, casi a la 1 de la madrugada, vieron pues al espectro, ¿no? No sigas, mira, ahí viene, la misma figura, igual que el rey muerto. Tú tienes estudios, Horacio. Está apareciéndose otra vez el fantasma. Y le están diciendo, Horacio, tú háblale. ¿No se parece al rey? Fíjate, Horacio. Muchísimo, me sobrecoge y angustia. Quiere que le hablen. Pregúntale, Horacio. ¿Quién eres? ¿Qué usurpas esta hora de la noche? Y la forma intrépida y marcial del que en vida fue rey de Dinamarca. Por el cielo te conjuro que hables. Se ha ofendido. Mira, se aleja solemne. Espera, habla, te conjuro que hables. Y el espectro se marcha. O sea, como vemos, ahí en ese momento están volviendo a ver pues al fantasma del rey Hamlet. Horacio se anima a hablarle, pero el fantasma no le hace caso y el fantasma se marcha, se desvanece, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Le hablan. ¿Qué sucede después? Que Horacio le va a contar a su amigo lo que han visto, lo que están viendo en las últimas noches. ¿A quién le cuenta? A su amigo Hamlet, al príncipe Hamlet, ¿no? Bueno, todo eso y más es lo que está en el capítulo 1 y 2. Muchachos, tienen que avanzar. Tenemos hasta el sábado. Si no, no va a dar tiempo. El sábado tenemos que avanzar conversando un poco sobre el capítulo 1 y 2. Lo voy a tomar como un examen oral. La mayoría va a poder conversar ese día. En la primera hora tiene que ser más una conversación de esos 2 primeros actos. Y si no has leído, no vas a decir nada, te vas a quedar callado cuando yo pregunte, no vas a participar, no vas a tener nota, vas a estar desaprobado. Vas a decir cualquier cosa por cumplir. Me voy a dar cuenta que no has leído. Tienes para leer, ¿ah? Mañana también. ¿Ya? Porque el sábado tenemos ya las 9, ¿no? 9:20 en realidad. ¿Correcto? Y, muchachos, ese día leemos el tercer acto. Lo tienes que haber leído pues el acto 1 y 2. Nivélate. Solamente un alumno ha leído el acto 1 y 2. Otro alumno ha leído solo el primer acto. Y otros han leído apenas las primeras escenas. Pero si en estos momentos yo acabo de leer también las primeras escenas, ¿no? ¿Qué es lo que hemos leído en realidad? Hemos leído, en un instante hemos leído la primera escena, ¿sí? Y así pues, muchachos, tienen que continuar con su lectura. ¿Ya? Esto lo vemos ya la próxima semana. Un fuerte abrazo. Nos vemos el sábado, muchachos. ¿Correcto? Cuídense mucho. Un fuerte abrazo para todos. El sábado, por favor, ya dense su tiempo, organícense bonito, que avancen con su lectura y disfruten de la lectura. ¿Ya? Cuídense, nos vemos. Un abrazo. Hasta el sábado. Chau. Nos vemos. Chao, profesor, cuídese. Chao, fuerte abrazo para todos. Chao, Nos profe. vemos Chao, el profesor. sábado. Chao, el sábado nos vemos.